Qué bueno que están ya ahí. Posteriormente estaré viendo sus saludos, de dónde nos envían saludos, y gracias. Compartan el video para que podamos, ¿verdad?, más gente lo pueda estar viendo. Y hoy vamos a iniciar en el día 13. Dice: gracias por unir a tantas mujeres en oración. Sí, mi hermana, necesitamos, Neila Pérez hasta Cartagena, Colombia, necesitamos de verdad contagiar a más mujeres, contagiar en este momento a más mujeres. Que Karina Ruiz, gracias, mi hermana. Estos retos son para que nosotros podamos aprender juntas acerca de la oración, orar unas por otras. Estaremos orando, mi hermana, por Israel. Melina Carmona, bendiciones. Es necesario que como madres, como mujeres, estemos al frente y vayamos a la brecha a interceder, clamar y orar, no solamente por las familias, sino que también por ciudades, por las naciones, por lo que Dios quiere desatar en cada lugar, pero también necesitamos poner un límite para que el enemigo no siembre temor, no siembre incertidumbre y pueda robarte la fe. Es tan importante que podamos entender este tiempo. Ivette Espinosa nos manda saludos. Me permiten un momentito, ya me perdí, pero aquí estoy. Voy a conectar el celular porque parece que me puedo quedar sin pila y de repente puedo desaparecer de la pantalla. Aquí estamos ya, ¿verdad? Y les decía que es importante no que quede solamente en este tiempo de oración, sino que tengamos el compromiso de invitar a más mujeres para que podamos hacer un movimiento de oración. Dios nos está llamando en este tiempo a orar, a clamar, porque es necesario. Y hoy vamos a ver una mujer que clamó. No solo clamó por una necesidad que ella tenía. Cuando entendió que la necesidad que ella tenía, Dios podía usarla en cuanto su clamor se alineara al clamor de Dios, iba a suceder cosas sobrenaturales. Hoy vamos a hablar en el reto de enséñanos a orar, cómo Dios nos está enseñando también a través de diferentes personajes en la Biblia. Exactamente, nos debemos levantar por nuestras ciudades, por nuestra nación, como esas Déboras, que las ciudades estaban en aquel tiempo asoladas, hasta que yo, dice la palabra en Jueces 4, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Las naciones, hay un espíritu de orfandad entre nuestra juventud, la cual está padeciendo en este momento las consecuencias, la situación que se está viviendo de la pandemia. Nuestros jóvenes son los que más han repercutido en sus vidas, y no solamente en sus vidas escolares, en sus vidas relacionales, sino en su situación de su vida emocional, su salud emocional. Se ha visto lastimada por la pandemia porque han tenido que estar en algún punto mucho tiempo encerrados, sin escuela, sin amistades. Y en ese momento nosotros tenemos que levantarnos como madres de las ciudades para estar clamando. No solamente te digo por mi entorno, sino yo tengo que ir más allá. La visión. Más allá, Dios quiere hacer grandes cosas. Y hoy vamos a hablar de la oración o del clamor de Ana. ¿Cómo Ana
en medio de una necesidad, logra entender lo que había en el corazón de Dios. Y en este día, al ver a Ana cómo clamó en medio de ese dolor de no tener hijos, ese dolor no solamente era esa necesidad que ella tenía de concebir un hijo, no solamente era la esterilidad física que ella estaba viviendo, sino que en aquel tiempo era una situación de afrenta. Ella podía pensar que Dios no estaba en control de la situación, que Dios se había olvidado de ella o que Dios no le quería conceder esa bendición de ser madre. Ana es un ejemplo para nosotros, donde podemos nosotros traer un enfoque en la manera en la cual estamos orando. En medio de ese dolor, Ana se levanta a estar clamando y Dios empieza a transformar su entorno. Tal vez en medio del dolor más profundo, tú puedes volcarlo en intercesión y esto puede traer un cambio y una transformación más allá de tu vida personal. El año pasado, más o menos en lo que estamos en la pandemia, Dios pone una carga en mi corazón. Y en ese tiempo pues estamos encerrados en cuarentena, orando, clamando, porque no sabíamos la situación que se estaba viviendo. Y en ese momento el Señor mueve mi corazón y me dice, tienes que empezar a orar. Y lo que era un recurso, un material para las mujeres de la iglesia donde pastoreamos, se convierte en un movimiento y en un llamado con los retos de oración. Y Dios empezó a obrar de una manera sobrenatural, a traer cada día más y más mujeres que se unían al reto. El primer reto es orábamos por los hijos. Y hoy, en medio del dolor de la pandemia, Dios levantó mujeres a clamar. Ahí es donde nosotros pudimos ver que en medio de la crisis, como hizo Dios con Ana, Dios empezó a hacerlo con cada una de las mujeres que fueron retadas a orar. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 1:10, en el primer libro de Samuel, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Eso era Ana, estaba angustiada. Ella quería un hijo y de esa manera ella empezó a clamar, a orar, porque anhelaba un hijo. Su esterilidad era dolorosa. Fue objeto de afrentas, de burla. Penina era la otra esposa de su marido. Ella tenía muchos hijos y se burlaba de Ana. Se burlaba de la esterilidad de Ana. Eran tiempos de silencio en la tierra. No, por muchos años no se había levantado ningún profeta en Israel. No había profeta que trajera la voz de Dios al pueblo de Israel. No se escuchó. Fue un tiempo donde la palabra profética o la voz profética, la dirección que podía dar un profeta, no se escuchaba, no había. Y al mismo tiempo eran tiempos de un sacerdocio corrompido. Había corrupción a causa de ese sacerdocio. Y en ese momento, Ana toma una decisión. Ana se levanta, hace una promesa a Dios. Y lo podemos ver en 1 Samuel,
Si me acompañas allí, por favor. Es donde Ana hace una promesa que si Dios le daba ese hijo, ella lo iba a dedicar y lo iba a entregar al templo para que fuera sacerdote. Allí era ese momento. Dios nos está llamando, mi hermana, para que nosotros podamos ser esos intercesores que necesitamos convertir el dolor en clamor. Así que acompáñame, por favor, allí en primer libro de Samuel 1:11. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Era necesario hacer un voto donde ella iba a entregar a su hijo. Apenas lo destetó, que serían 2-3 años, cuando ella lleva a su hijo a entregarlo al templo. Cambió su clamor y se unió al clamor de Dios. Y en medio de este dolor que tú estés viviendo, yo no sé lo que está sucediendo en este momento en tu vida, pero puede ser la crisis por la pandemia, puede ser a causa de enfermedad, puede ser a causa de crisis económica, a causa de vivir una situación en prueba matrimonial, a causa de la prueba que tus hijos estén pasando, no sé, mi hermana. Pero Dios nos está llamando a no quedarnos estacionados en el dolor y que de ese dolor surja un clamor. Mientras tú oras por la enfermedad tuya, de tu casa o de alguien que conoces, ese clamor también tiene que ser usado para que tú intercedas por otras personas que están pasando por enfermedad. La situación de tus hijos, la situación de tu matrimonio, conviértela en clamor y empieza a orar por otros matrimonios y empieza a clamar por otros jóvenes, por otros hijos. Y lo que parezca una derrota o una imposibilidad te va a llevar a clamar y te va a acercar más al Señor. No solo para que Dios responda a nuestra oración, no solo por eso, sino para que en lo que llega tu respuesta, lo que ves el milagro hecho una realidad, esto sea el detonante para comprometerte más en oración y hacerlo extensivo a las demás personas para que vayan en oración. Hay que contagiar a los demás. No te hundas en tu desesperanza, no te hundas en el dolor. Necesitas usar tu dolor, tu circunstancia adversa como una catapulta para impulsarte a ti misma en tu vida de oración y para animar a otras a orar. Para que sepan que ese problema, a través del clamor y a través de la oración, vas a cambiar el rumbo de tu historia. La palabra dice en el Salmo 4:1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, porque cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Amén. En ese momento, las oraciones más profundas, la mayor búsqueda intensa de Dios, es cuando atravesamos esos días difíciles. Y hay gente, escuché el testimonio de una persona que muere su hijo y esta persona era tanto el dolor
que sentía ante la pérdida de su hijo, que ese dolor solo lo mitigaba cuando se metía en oración, para evitar quejarse, para evitar desesperarse, para evitar caer en un desequilibrio emocional. Esta persona corrió a buscar a Dios, a meterse en oración, a clamar, y empieza en su ministerio también una situación donde mucha gente empezó a orar y vino un gran avivamiento. La adversidad que tú estés viviendo debe de ser un puente que nos conduzca a una relación íntima, a una relación más fuerte con nuestro Padre Celestial. Si tú y yo tomamos esa situación y podemos declarar, estando en angustia, tú me vas a hacer ensanchar, mi Señor y mi Dios. Esta oración, el salmista la estaba clamando en medio de un proceso difícil en su vida y fue engrandecido a través del desierto. Obtuvo madurez. Yo sé que muy seguramente obtuvo madurez y un crecimiento que era imposible lograrlo de otra manera. Si estás pasando por alguna circunstancia difícil, no desperdiciemos ese dolor en queja, en amargura, en angustia. Levántate, sacúdete el polvo y empieza a clamar en medio de la enfermedad, a lo mejor en medio de la debilidad, como lo hizo Ana, en medio de la esterilidad. Y allí encontraremos el corazón de Dios y seremos mujeres que podemos decir, he transformado este dolor, esta necesidad en un clamor genuino. No desperdiciaré la crisis, no desperdiciaré esto tan doloroso que a lo mejor estoy viviendo. Esta situación pasará, pero Dios quiere que en medio de este quebranto, esa enfermedad, a lo mejor te equivocaste en algo, a lo mejor cometiste una falta contra alguien y esto te ha traído carga. A lo mejor alguna relación fue quebrantada, alguna relación de amistad, alguna relación íntima, personal. A lo mejor esta pérdida, has perdido algún ser querido. A lo mejor esa situación financiera que te ha llevado al límite y que no sabes cuándo va a terminar, te lleven a buscar a Dios en oración y clamor, porque Dios quiere revelarte el propósito de esta prueba. El Dios de toda consolación nos visitará en medio de la prueba para que esa situación la podamos revertir y la podamos transformar en consuelo, no solo para ti, sino para otros. Segunda de los Corintios 1, 3, 5 dice, bendito sea el Padre y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también consolar a los que están en tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahí está tan claro. Somos consolados para ser usados para traer consolación a otros. Y de este momento saldremos con una total dependencia de Dios, con una relación más íntima. Y Dios usará, mi hermana, tu vida, tu proceso, tu circunstancia, tu prueba, para ser de bendición a otros.
¿quién más les entenderá? Sino aquel que está viviendo una circunstancia parecida. ¿Quién más entenderá aquella persona que está clamando por la salvación de tus hijos? Sino una persona, una mujer que esté orando también por la salvación de los hijos. Ana dio a luz a Samuel. Y ese niño que con tanto clamor ella lo oró, no solamente, no fue para ella. Ese niño lo entregó. Fue muy poco tiempo el que lo disfrutó y se lo entregó al Señor. Fue entregado al servicio del Señor. Ana lo veía una vez al año y hacía su efod de sacerdote y se lo llevaba y se lo ponía. Una vez al año el niño iba creciendo. Una vez al año le llevaba su efod. Y ese clamor, cuando ella alcanza a entender que no solamente necesitaba un hijo ella, sino que la nación necesitaba un profeta, clamó al Señor y ella hizo pacto. Hasta voto nazareno. ¿Qué significaba el voto? Fue el mismo voto de Juan el Bautista, era el mismo voto de Sansón, que nunca se cortaría el cabello, nunca tocaría nada muerto y que nunca probaría nada de jugo, nada de ningún derivado de la uva. Ese era el voto. Eran hombres apartados para Dios. Y Ana dio a luz en fe y dio a luz la voz profética. Se volvió a escuchar en esa generación. Aquel silencio cuando ya no había profeta en Israel, solamente jueces. Dios levanta a Samuel, pero antes levantó a Ana para dejar ese legado para la posteridad. La voz profética se volvió a escuchar. La generación esta volvió a escuchar la voz de Dios y Dios escribió una historia diferente. No solamente en la vida de Ana, Dios escribió una historia diferente para el pueblo de Israel. Dios está buscando empezar a escribir historias diferentes, pero necesita corazones dispuestos a no dejarse abatir por el dolor, a no dejarse abatir por la angustia, a no dejarse paralizar por la prueba y permitir que ese dolor sea minorado por ese tiempo de clamor desde el corazón. Allí es donde Dios quiere manifestarse. Dios cambiará el luto por gozo. Dice la palabra en Isaías 61:3, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y también más adelante en el mismo Isaías dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por la cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Gracias, Padre, por tu palabra. Viene a nuestro corazón paz. Podemos sentir ese agua fresca que viene a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Y podemos entender hoy cómo el Señor quiere que veamos la circunstancia difícil y tomemos el ejemplo de Ana. Oremos, mis amadas, para que ese dolor pueda ser suplido, cambiado por un clamor que traiga transformación a tu vida y a las de las demás personas alrededor nuestro. ¿Qué te parece si oramos en este momento? Padre Celestial, Señor,
En este momento, mi Dios, yo te pido, Señor, que si hay personas que están pasando por alguna necesidad y han pensado en rendirse y han empezado en no seguir adelante, yo te pido, Padre Celestial, que tú les permitas enfocar su clamor, enfocar toda circunstancia adversa, ese dolor en un clamor desde lo más profundo del corazón. Padre, en esta hora nos ponemos delante de ti, Señor, con el compromiso, mi Señor y mi Dios, de seguir en la brecha, de seguir aprendiendo. Gracias, Señor, por la enseñanza, por enseñarnos a través de Ana, que nosotros podemos saber que estando en angustia tú nos vas a hacer ensanchar, Señor. Revélanos el propósito de la prueba, que podamos dar a luz, Señor, nuestra voz profética, que podamos, Señor, ser atentas a la voz de Dios. Gracias, Padre, por las cosas que tú vas a hacer, por las vidas que vas a transformar, por la gente que cada hermana, cada persona va a alcanzar en oración. Gracias, mi Señor y mi Dios, porque sin duda, Padre, tú estás en este tiempo en medio de nosotros. Gracias, Señor. Clamamos por cada petición de mis hermanas. Oramos y clamamos. En este momento hay una petición de orar por una bebé que tiene fibrosis quística. Señor, clamamos por ese milagro para Daniela. Obra, Señor. Interven, Padre mío. Y que podamos, Señor, ver la manifestación de ese milagro que tú tienes para la vida de ella. Gracias, Señor. Aumenta nuestra fe, poderoso Rey. Y en el nombre de Jesús, yo te pido por cada una de mis hermanas. Sé tú con ellas en todo tiempo. Permítenos, Padre, que cada dolor, cada prueba, cada crisis, la podamos cambiar en clamor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y bueno, hemos terminado. Gracias en este tiempo. Gracias por haberse conectado. Dios me las bendiga. Por ahí checaré sus mensajes y sus peticiones, sus saludos también. Que Dios las bendiga. Gracias por acompañarme en este tiempo. Y mañana, aun cuando es domingo, nos seguimos viendo a las 5 de la tarde de igual manera. Dios me las bendiga. Hasta mañana. Bendiciones.